tengo aquí la listita de asistencia, la vamos a ir pasando para que anoten su nombre, su correo electrónico, y si alguien necesita una constancia de asistencia también nos lo indica, por favor. Y una columna más donde dice sobre qué temas o con qué ponentes les gustaría escuchar una charla con el Círculo de Traductores. Si tienen alguna sugerencia también nos la hacen saber ahí por escrito, y en un segundito más damos inicio a la conferencia.
Buenas tardes, reitero muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestra charla de este mes. Para ello elegimos un tema que creemos que es de mucha importancia para nosotros como traductores cuando nos enfrentamos a nuestra labor normalmente en ese tejido que resulta ya del texto meta. Resulta muchas veces una labor difícil remendar ese tejido. Y qué mejor que contar con Ana Lilia Arias para la charla de hoy en día. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición AC, PEAC, creadora del curso y diplomado de corrección profesional de estilo y asesoría editorial, integrante del grupo técnico de expertos en las funciones individuales de la CANIEM Conocer para la certificación de competencias laborales del sector editorial mexicano. Agradecemos mucho que estés aquí con nosotros para la charla. Y pues sin más preámbulos, damos inicio a la charla. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los compañeros, colegas del Círculo de Traductores y la hospitalidad, obviamente, del Centro Cultural Casa España por darnos esta oportunidad. Pues el tema que vamos a tratar, efectivamente, como bien lo decía el compañero, es acerca de este tejido al que nos encontramos en el trabajo diario, en el trabajo ya sea como traductores o como correctores, porque nuestra actividad es muy cercana. El problema es que se ha ido perdiendo esa división, esa diferencia. A ver, es que va a estar mejor, me hago para acá para poder… No, aquí lo tengo, desde aquí lo voy a pasar para platicar. ¿Esto está funcionando? Sí. Ahí está. Creo que no camina. Entonces, sí. Ahí va. Bueno, justo el tema es el texto es el pretexto, se llama, pero ¿qué es el texto? Lo decía ¿cómo te llamas? ¿César? Lo decía César, el tejido. El texto, que viene justo del latín, del participio, del textus, y a su vez del verbo texere, que ambos verbos nos dan tejer y tejido. Nosotros nos encontramos en un tejido de palabras, en un tejido de oraciones, en un tejido de imágenes, en un tejido de ideas. Ese tejido es justo lo que nosotros nos toca trabajar. Pero también quiere decir trenzar, entrelazar, y estamos entrelazando nuestro trabajo, nuestras ideas con los demás. Ay, esto se movió. Perdón. Con este juego de palabras, que es el título, el texto nos da a su vez palabras como pretexto, es algo previo a lo que vamos a ver, pero también podemos hablar del contexto. El texto sin el contexto no nos dice nada. A su vez, hablamos del paratexto, todas estas partes que giran alrededor del texto, que es, en el trabajo editorial lo conocemos como el epígrafe, los pies de fotos, los pies de imágenes, notas al pie, en fin, todo lo que gira alrededor. Ahora, aunque no es reciente la acuñación del término, hablamos del hipertexto y con ello hablamos también del transtexto y del intertexto. En fin, en este juego de palabras, el texto es el pretexto, es tomando la idea que utilizan los teatreros o los cineastas para decir que a partir de un texto van a poder representar, elaborar todo lo que podemos disfrutar, ya sea por teatro, por cine, por televisión. Entonces, si partimos de esto, vamos a utilizarlo solamente, perdón, se me fue, el texto, como sea, siempre suele ser el punto de partida para lo que vayan ustedes a decidir. Es muy común, nos encontramos con que anuncios como este,
Ahora, se solicita corrector de estilo, urge que le corrijan el formato a los que ponen el anuncio. Capacidad de investigación y traducción de textos, español, inglés, inglés, español. ¿Ustedes creen que eso hace un corrector? O sea, le piden que haga traducción, pero además no respetan de una lengua a otra, sino tiene que ser de todo, o sea, para allá y para acá, o sea, para adelante y para atrás, del español al inglés y del inglés al español. Además tiene que tener capacidad de investigación y todo lo demás que le pongan. O sea, anuncios como este últimamente son los que nos llenan de solicitudes por todos lados, pero también nos encontramos con errores como estos. Mejor me quedo parada porque así no alcanzo a ver. ¿Qué encuentran ustedes en estos? ¿Qué pueden hallarle a ojo de buen cubero, como expertos que también son? El apóstrofo en las siglas, ¿no? Que no es ni español ni inglés. O sea, en inglés tendría que ser de pertenencia y no es así. ¿Qué más le encuentran? En otras lenguas, en otros países, no importa esta selección de siglas, los organismos genéricamente transformables. Pero en México sí tiene mucho que ver. O sea, díganlo en Venezuela, en Colombia, en Argentina, los ojetes y no pasa nada. Pero díganlo en México, los ojetes, y ahí sí las cosas alteran, ¿no? O sea, hasta para eso. Ya lo modificaron, tengo entendido que ya no se dice los ojetes, sino ya le tienen otro término. ¿Algo más que le vean? ¿Cuál? No oigo. El ya, acento en monosílabos. O sea, han visto que el monosílabo sí lleva acento. Y entonces piensan que es para darle énfasis y le ponen al ya para darle énfasis, ¿no? Cuando es incorrecto. O eso lo encontramos en el ti también, ¿no? Esto es para ti, con acento. Pues eso no hay razón para ello y nadie les dice nada. En fin, vamos a ver algunas otras que aquí no las alcanzan a identificar. Pero así como tenemos esta cantidad de demanda, de solicitudes que requieren correctores de estilo para hacer todo, así también tenemos una gran cantidad de errores que estamos viviendo en esto. Decíamos que el texto es el pretexto. Entonces, el problema es que nos encontramos ante dos situaciones desde mi punto de vista. Una de ellas es ante el efecto péndulo. ¿Por qué digo que el efecto péndulo? Después de un largo silencio, porque el trabajo de corrección de estilo no es reciente, es un trabajo que viene junto con la escritura, y esto es lógico. Si alguien escribió por primera vez, alguien se equivocó por primera vez y alguien se dio cuenta de esa equivocación. Entonces, no puede ser que muchos dicen que los correctores aparecen con la imprenta, que es el trabajo de la imprenta. No puede ser, antes de la imprenta ya había un montón de trabajo escrito. Este todavía no entra. El efecto péndulo, le digo, es que después de este largo silencio, ahora se habla demasiado. Pero nos encontramos, digo, dos situaciones. La segunda situación es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Y ahorita vamos a ver en qué consiste uno y otro. En el primero, en el caso del efecto péndulo, les decía, después de un largo silencio, ahora hay una gran demanda. Pero nos encontramos con una sobreoferta de correctores y de capacitación informal. Así como se solicita por todos lados corrector de estilo, también ahora se ofrecen por todos lados cursos de corrección de estilo. Es más, para hacerlo más grande, más amplio, ofrecen cursos de redacción, de gramática, de ortografía y corrección de estilo, todo en uno, de una vez, para que lo hagan a la primera y ya salgan preparados. O sea, ¿hasta dónde van a salir preparados?
Tenemos una sobrevalorización de quien escribe y esto no es reciente. Se sobrevalora al escritor como si la idea fuera suficiente y no ese trabajo previo que hay para escribir, reescribir y volver a escribir cuantas veces sean necesarias, ir puliendo las ideas hasta dejarlo listo para el trabajo editorial y que ya a su vez llegue al lector. Esta sobrevalorización nos lleva a un grave problema porque impide al corrector hacer su trabajo. Por un lado, el propio corrector, que sobrevalora a quien escribe, es que esto lo escribió fulanito de tal, mejor no lo toco. Y por otro lado, quienes lo contratan, no lo toques porque lo escribió fulanito de tal. Pero si hay algún error, el problema adivinen de quién es, no de fulanito de tal, sino del corrector, porque no te fijaste lo que no estaba hecho. Tenemos poco o nulo crecimiento del empleo formal de correctores. Para esto parece contradictorio porque les estoy diciendo que hay una gran demanda, pero no sé si alguien habrá hablado alguna vez alguno de estos anuncios en los que solicitan corrector. Es realmente muy difícil contratarse como corrector. La otra vez en el encuentro de traductores me decían es que es más fácil contratarse como corrector que contratarse como traductor. El problema es que sí ofrecen el trabajo de corrector para hacer todo y les pagan 3 pesos. Entonces, no es posible el trabajo especializado que se requiere para el sueldo que van a tener. Como traductores, no les ofrecen un trabajo de planta como traductores, pero tienen un poco más de respeto acerca de lo que van a hacer. Hay además un problema muy importante, yo creo, que es el detrimento del pensamiento crítico. Es muy difícil que la educación ya no busca que se desarrolle ese pensamiento crítico. Entonces, al no analizar, al no detenerse, al no dudar, al no pensar lo que se está diciendo, todo se pasa, es como si ya no hay filtro. Todo pasa, no hay una actitud de es cierto lo que me estás diciendo, investigo, veo si sí o no, hasta dónde. Este pensamiento crítico, esta falta de actitud de lectura de los correctores en general, para todas las profesiones, pero un corrector que no lee no va a hacer corrección. O sea, si no leyó lo que está viendo y si él no lo entendió, menos lo va a entender el consumidor por el lugar por el que sea. Tenemos también un desconocimiento del qué hacer, cómo hacerlo y de dónde a dónde hacerlo. ¿Cuáles son los límites de la corrección? Piden, en las redes sociales ahora es muy común que digan, compañeros, me ofrecieron un trabajo de corrección, ¿cuánto debo cobrar? Y todos le empiezan a decir, se cobra tanto, pero no dicen qué debo hacer. Hasta de dónde a dónde debo de trabajar, hasta dónde investigar ya no es mi trabajo o si es mi trabajo. Me piden que traduzca, ¿eso forma parte de las funciones del corrector o ya no forma parte de las funciones? No, o sea, lo que importa, y entiendo la necesidad, pero es parte nuestra también la de establecer los límites. ¿Hasta dónde voy a trabajar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto te voy a trabajar? No me demandes más de lo que me estás ofreciendo. Es un intercambio el que estamos haciendo del trabajo. Y esto nos lleva obviamente a sueldos precarios, no acordes con el trabajo solicitado. Según la Organización del Trabajo, un salario precario es cuando no tiene condiciones, cuando no hay una seguridad en la ganancia, cuando no hay un horario definido, cuando no tiene prestaciones. Antes solía decir que en ese rango estábamos los correctores de estilo. Lamentablemente ya estamos todos, o sea, ya no hay quien se aleje de ese salario precario y en nuestro país estamos en condiciones todavía peor. Y estos son algunos puntos de los que yo he considerado parte de la problemática. Pero otro, que a mi modo de ver me parece muy importante también, es que hay una falta de identidad y de pertenencia en el trabajo. De pertenencia porque ¿de dónde vengo? En el caso de una secretaria,
la secretaria estudia en la escuela comercial y sabe que de ahí va a tener su trabajo a donde vaya. En el trabajo de los colegas traductores hay escuelas especializadas de traducción y a partir de ahí van a desarrollar el trabajo. En el caso de un corrector de estilo, ¿de dónde viene? Los requisitos en esos anuncios que vimos al principio son que o estudiantes de letras, egresados de letras o egresados de comunicación. En un principio eran de letras porque era prácticamente la única profesión que había en donde estaban más cercanos a la lectura. Con el auge también de los comunicadores, se solicita ya los comunicólogos o comunicadores, periodistas, pero están todas las demás profesiones que también tienen a su cargo publicaciones. Y a todos ellos se les deja de lado como si ellos no supieran hacer este trabajo. Esto nos lleva precisamente al segundo efecto. Les decía que es el efecto Dunning-Kruger. Este efecto es un síndrome psicológico en donde la persona que lo padece tiende a dos cosas. Sobrevalora sus propias habilidades o conocimientos, es decir, cree que sabe más de lo que sabe, y es incapaz de reconocer las habilidades y conocimientos de otros. Con todo y que el otro demuestre que sabe, la persona que padece este síndrome no cree que el otro sepa, o sea, es cualquier cosa, esto no lo valora, ¿no? Entonces, las personas con síndrome del efecto Dunning-Kruger son incapaces de reconocer su extrema incompetencia e ignorancia. Es difícil que puedan una persona ignorante y sin conciencia de lo que sabe, decía Darwin, la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el reconocimiento. O sea, es la falta de conciencia, pienso, más que sí es la ignorancia, pero es la falta de conciencia. La gente que sabe lo que sabe hasta dónde puede hacerlo. Establece ella misma sus propios límites. La gente que no sabe lo que sabe es capaz de hacer todo y nos encontramos en un grave peligro. Por eso, por ahí hay un dicho, ahorita se me olvidó, que dice que los tontos con iniciativa son más peligrosos, ¿no? Porque piensan que saben más allá y pueden estar provocando más problemas. Justin Kruger y David Dunning son los creadores de este efecto, son dos médicos, un neurólogo y un médico que merecieron el premio Nobel por este descubrimiento. Y aquí estamos ante dos peligros, de los dos lados tenemos el peligro. Uno, por la mala medición del incompetente, la mala medición del incompetente se debe a un error sobre sí mismo. Yo no sé cuánto sé. Pero por otro lado también es un peligro la mala medición del competente que está cerca de los demás. Y, bueno, yo esto lo conozco, esto lo sé, pero es tan fácil que los demás también lo deben conocer. No sé si me explico, en los dos lados es el problema. Yo lo que sé no lo valoro, porque para mí se me hace tan fácil que lo aprendí, que creo que para los demás es igualmente fácil. Y esto es lo que nos lleva a que el trabajo de corrección crean que cualquiera lo puede hacer. Si al fin y al cabo cualquiera, basta conocer la ortografía para encontrar un error, pues si yo los encuentro, ¿por qué no los van a encontrar los demás? Entonces es parte de una problemática en la que nos encontramos los correctores profesionales. Este es un ejemplo, decíamos, es el texto, es el pretexto. Aquí está resaltado la palabra manejar. Es un texto por ahí que me encontré. Dice: la lingüista Carmen Lepe estudia cómo el hablante maneja las estructuras de la lengua para obtener el mejor resultado de su intención de comunicar. A primera vista no hay ningún problema. O sea, ella maneja, estudia cómo el hablante maneja las estructuras. ¿Ustedes le ven algún problema a esto? ¿Sí? Pues sí, está resaltado manejar. Y resulta que manejar, aquí tenemos las definiciones,
viene de mano, usar algo con las manos. Usar, utilizar, aunque no sea con las manos, gobernar los caballos, dirigir, conducir, moverse con cierta soltura. Efectivamente, por extensión, puede desenvolverse con habilidad en los asuntos diarios. El problema no es en el que utilicen o no la palabra manejar, que no es la más propia, la más exacta, sino el abuso que se hace de ellas. Y que después resulta que se convierten en palabras comodines, porque es una palabra que, así como en las cartas, cuando no sé otra, la ley del menor esfuerzo, ya no sé qué decir, entonces sale mi comodín. Ustedes habrán visto, aquí tenemos, le manejamos un menú especial para cada, o le manejo algo así como lo que viene siendo, y no le vemos ningún problema, pero es el abuso del manejar, y nos encontramos lo mismo con, no solamente con manejar, ¿qué otra podría ser? Instancia, que es muy de moda y les gusta mucho en el trabajo burocrática, la instancia. La instancia viene de instar, de una sala de ruego, pero entonces se puede utilizar como primer lugar, segundo lugar, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y para todo es instancia. Cuando uno está haciendo la corrección y busca la palabra precisa, el mensaje cambia sustancialmente. Es mucho más claro, mucho más completo, tiene muchas otras características y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Esto es un libro, no sé si lo conocieron, Crónicas Malditas, que estuvo de moda hace más de 10 años, de Olga Warner. Un libro, un bestseller, un libro ya publicado, pero nos encontramos con errores como este. Aquí también está resaltada. Es una falta de concordancia. Ahora, no tengo miedo, pero sí lo tuvimos y mucho. Mi papi, aquí este es un error que no corregí. Mi papi andaba casi sin dormir por miedo a que estos desgraciados, lean aquí como lo manden matar. ¿Encuentran el error? ¿Cuál tendría que ser? ¿Cuál? No, es error de concordancia nada más. Si estamos hablando mi papi andaba, aquí tendría que ser los desgraciados lo mandaran matar. No, este es un copretérito y este es en un tiempo compuesto. ¿Cuál es? Ahorita no me acuerdo. En un subjuntivo, ¿no? Que lo manden. Y tendría que ser andaba, que lo mandaran matar. ¿Pasó por manos del corrector o no pasó por manos del corrector? Este es un problema que tenemos no solamente correctores, sino como lectores, como consumidores. Cuando tenemos el libro es un producto a final de cuentas, un producto de consumo que nosotros pagamos lo que nos pidan por él. ¿Qué posibilidad tienen ustedes para reclamarlo como consumidores que son? Cualquier otro producto pueden reclamar, compran en la tienda 1 litro de leche y la leche sale mal, la reclaman y se la regresan. Pero compran un libro, cuando mucho piensan que el problema del libro es porque salió mal impreso. Casi siempre encuentran errores de impresión, pero no en los errores de contenido, no en los errores en los que nosotros tenemos derecho a pedirle al editorial que pague buenos traductores, que pague buenos correctores, que pague gente que haga el trabajo, porque lo que nos pidan nosotros lo vamos a pagar. Ahí no hay hazme un descuento con credencial, ahora con la ley del libro está todavía peor. Entonces, también como lectores, que esto cierra el circuito de la lectura, empieza como autor y termina como lector, también tenemos que estar conscientes del derecho que tenemos para exigir buenas publicaciones. Aquí otro, el mal uso de los adverbios. Dice, en la gráfica se puede apreciar al tráiler que fue chocado por alcance por un pesado autobús de los transportes Tamaulipas. Lamentablemente no hubo desgracias personales. O sea, el mal uso o la mala colocación del adverbio.
porque si me voy a quejar de que qué pena que no hubo, pues podría haber dicho, lamentablemente el tráiler fue chocado, o sea, el cambio de lugar, o si no confundió el lamentable por desgraciadamente. Y en eso nos encontramos con esta confusión entre ¿cuál está ahora de moda? Que es por un error de traducción, prometer y jurar. Ahora, en lugar de decir te juro que es cierto, te prometo que es cierto. O sea, no se puede prometer lo que ya pasó, se promete hacia adelante, el futuro, no lo que ya sucedió. Y por un problema se anda diciendo, te juro que así decía, o sea, te lo aseguro, así decía, dicen, te prometo que así decía, pero si ya decía, ya no me prometas, ya no va a pasar nada, ya pasó. Esta confusión, lo mismo entre prometer y jurar, o lo mismo cómo se confunden los derechos y las obligaciones. Es que es mi derecho, no es tu derecho, es tu obligación. Otro caso de confusión es entre el pedir o ofrecer disculpas. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Se pide o se ofrece disculpa? ¿Por qué se ofrece y no se pide? ¿Por qué? Así es, disculparte no tanto, porque se acaba de salir en selecciones, creo, y eso es lo que decían. No, tú le ofreces al otro que le quitas la culpa. O sea, disculpa es quitar la culpa, te quito la culpa. Entonces, te pido, me quites la culpa, te pido, me disculpes. No te ofrezco que me quites la culpa, es como decir, te ofrezco que me prestes dinero. Ay, qué gran oportunidad, te la voy a dar. O sea, no puede, se pide una disculpa cuando es yo cometí un error y te pido que me disculpes. Y yo te ofrezco quitarte la culpa. O sea, yo, el ofendido, te ofrezco que te voy a quitar, te voy a hacer a un lado la culpa, sería al revés. Pero como pedir es un verbo muy simple, se les hace muy llano, que no tiene sentido, y se les hace más elegante ofrecer, entonces mejor ofrecen disculpas en lugar de pedir disculpas, cuando lo propio es al revés. Entonces estamos en esas confusiones. Estas son unas imágenes, vean lo claro de la idea, nada más. Es una idea muy bien identificada. La SER denuncia que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tiene un restaurante. ¿Quién? Pues la hermana, ¿qué? El nieto de la hermana de la madre del suegro. ¿Para qué es tanto? Otro más. Condenan a 8 de los 3 acusados por el secuestro. Qué bueno que condenaron. Y de estos tenemos un montón, han visto seguramente muchos. Reforma es un periódico nacional muy importante, pero que se ha hecho famoso también por la gran cantidad de errores que vamos a encontrar ahí, y sobre todo en las cabezas, en los cabezales. Que es un pleito casado, imagínense desde cuando Zedillo decía no habrá guerra, que es cuando apareció LZ. Para Reforma confunde lo que es el manual de estilo, el estilo editorial, la política editorial, con la norma gramatical. La norma gramatical dice que se utilizan 2 puntos como una consecuencia, como para decir quién dijo esto. Sería no habrá guerra, 2 puntos, ¿quién lo dijo? Zedillo. Pero ellos decidieron que en lugar de los 2 puntos iban a utilizar punto y guión. Y no hay una entidad que les diga que así no es. O sea, sí hay, pero no ejerce el poder, que en todo caso tendría que ser o la Secretaría de Educación Pública o la Academia Mexicana de la Lengua. Pero no son para decir, no violes las reglas gramaticales. La regla es la regla y podemos estar en contra, podemos decir que no estamos a favor de la academia, de lo que ustedes quieran, pero son las reglas y es un código con el que nos basamos para poder comunicarnos. Ese código se respeta. El manual de estilo, las políticas editoriales, el estilo editorial, ese es a gusto, es por eso un estilo, es una personalidad la que cada quien quiera tener. Aquí es una cuestión visual nada más. PRI lista. Podrían haberlo cambiado de orden para evitar esta confusión en estas dos. Y vean ustedes esta cabecita.
pagan drills 5 millones, pero o sea, les encanta. Y no es el problema, como dicen, de que empiecen con verbo. Está bien, el lenguaje periodístico tiene otra ley y es importante el verbo porque le da fuerza, pero 4, en periodismo le llaman pisos, 4 pisos para hacerlo muy condensado y además con abreviatura. Aquí la cacofonía. Mata tabaco a 6 megas, parece como de canción. Acepta barrio, aspira a buscar presidencia. O sea, parece telegrama, como lo hacen. A ver si aquí encuentran el error. Se mama. ¿Qué fin de se mama? Que aquí no es del texto, del contenido, es una errata y que a la hora de leerla se fue, no se leyó y así queda. Y con frecuencia la pasan y no la ven porque se van a buscar que si el acento, que si eso, que si lo otro, que si aquello. Y estos son esas famosas erratas que vuelan, que se van rapidísimo. Esta, también en la cabeza, vean ustedes. Qué bueno que acepta. Qué bueno que acepta su infidelidad. No sé qué habrá dicho Ciro al respecto. Y aquí el problema de una coma mal puesta. Dijeron, sí tiene que ser. Que dice, ellos sabían que la coma antes de verbo hay que evitarlo, es un error, pero después del verbo dijeron, pues nadie le evita, entonces muere Mandela. Si no moriste, ya, tienes que... Vean tantos y tantos errores con los que nos encontramos, ¿dónde están los correctores? Se pregunta uno. No solamente el texto tiene que ver el corrector, también el corrector está mediando entre el autor y el editor y el lector, el consumidor. Tiene que estar del lado de uno y del lado del otro, ver de qué manera facilita la lectura. ¿Ustedes leerían esto? No invita a la lectura, hasta falta aire, o sea, dan ganas de... me estás asfixiando. Por eso los antiguos, los primeros tipógrafos inventaron el darle aire a la página, córtalo, sángralo, para que le permitas respirar y no provoques esta asfixia en la lectura. Con muchas, ahorita vamos a ver, sí. Además, fíjense que esto viene de la primera plana. Viene de la primera plana y continúa en interiores, es 3/4 de página, o sea, es un solo párrafo. Ahora, lo que les decía, la sacralización del autor es Carlos Fuentes. Entonces, como es Carlos Fuentes, no lo toques. Pero ese no es el problema de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes escribió lo que tenía que escribir. Él estaba atento a la idea. Hay otro que tiene que vigilar que ya lo que ya entregaste ahora le llegue bien al consumidor, sin afectarlo, sin cambiarle el estilo, sin modificarle nada, simplemente en beneficio del lector. Este es un tuit, pero es un error que nos encontramos con mucha frecuencia. No habemos muertos. Para todos lados es no habemos, no habemos, no habemos. El asunto es que en la conjugación no encontramos un solo habemos. Si es el impersonal, sería no hay muertos, no somos muertos, no estamos muertos, pero no habemos. Y es un error muy generalizado, que lo dicen escritores famosos, no habemos, no habemos, no habemos, esto no hay. Si ustedes buscan, en ningún momento es el habemos, habremos sería el que más, pero esto sería en futuro, habíamos, habríamos, hubimos, hemos, no hay. Ahora sí, yo estoy en contra de si existe o no existe la palabra. Sí existe porque se nombra. Lo que no se nombra es lo que no existe. Sí existe, pero en este caso es incorrecto y es muy generalizada esta incorrección.
Este es un ejemplo de lo que se puede lograr con espacios. Este es otro, un texto cargado, lleno. Además utiliza muchos nombres propios y causa confusión porque de pronto ¿de quién hablas, Willy? Ya no sé de quién me estás hablando. Tan fácil que pase a corrección y que sea de esta manera. Con puntos y aparte, con algunas frasecitas que son las que están marcadas en rojo para completar la idea, una frase de enlace, una repetición del sustantivo, y ya con esto vamos a tener más claridad en la idea. No estoy cambiando nada del estilo, solamente estoy ayudando la lectura. En este caso, el trabajo de corrección le ayuda lo mismo al escritor que al lector y no aparece. No hay nada de me cambiaste el estilo, ¿por qué lo hiciste? Esto no debe de ser, en lo absoluto. Este es también una descripción en un libro de texto acerca de un tema extraño que es la estequiometría. Un poco complicado si lo leen. La estequiometría, que se utiliza para hacer un balance de masa, por lo regular permanece en la mente de la mayoría de los estudiantes como un conjunto de conceptos difusos. Esto debido a la particular manera con la que cada maestro le explica, lo que deja a los alumnos en incertidumbre y al lector también, porque no entienden qué quiso decir. Esto puede ser tan fácil que cambiamos el orden. ¿Cuál es la importancia? No es la definición de la estequiometría. La importancia es que cada maestro da su propia definición y esto no ha llegado a que se entienda claramente. Esta es una opción. Como cada maestro explica a su manera la estequiometría con la que se hace un balance de masa, los conceptos resultan confusos para los estudiantes y los deja en la incertidumbre. O también podríamos decir, bueno, aquí hay otra, con la misma, la estequiometría. Por la manera como cada maestro explica la estequiometría con la que se hace un balance de masa, es común que los estudiantes queden en la incertidumbre debido a que los conceptos les resultan confusos. Ahora, todavía hay más opciones, porque una vez que uno empieza a limpiar, por eso se trata de pulir el texto, aquí ya aclaramos las ideas, todavía esto o lo anterior podemos pulirlo más, porque podemos explicar o con un encerrado en paréntesis qué es la estequiometría, con la que se hace un balance de masas, método con el que se hace un balance de masas y continuamos todo lo demás. Pero si no sacamos en claro qué es lo que necesitamos, es difícil ir puliendo, ir haciendo que el texto sea mucho más lúcido, más claro, más que nada. Este también es un problema que a primeras luces se nota que es problema de traducción, hay un abuso de preposiciones. También está en un libro que lo peor, me decía este compañero con el que lo estábamos comentando, trabajando, le dije, ¿cuánto te costó el libro? Y se costó 300 pesos, y que eso es lo que más duele porque está lleno de errores. Y les decía, y no se puede decir, oye, esto está mal, no lo revisaron. Vean ustedes, están resaltados los que es mi felicidad absoluta, así como las ocupaciones domésticas que se encuentra el hombre que se ve por primera vez en su vida, señor de la casa en que vive, mientras que Jackson, que se despreciaba con toda su alma bohemia. Con un corrector, porque esto seguramente le dejaron el trabajo al traductor, el traductor en esa primera idea, con todo y que hace su control de calidad, con todo y que revisa, hace falta otros ojos, hace falta que otros ojos vean y encuentren esos errores. Aquí, de estos 1, 2, 3, 4, 5 ¿qués? Quitamos 3 y nos concentramos. Mi felicidad absoluta, así como las ocupaciones domésticas que se encuentra el hombre por primera vez en su vida, señor de la casa donde vive, mientras Jackson, que se despreciaba con toda su alma. Es limpiarlo, sí se queda claro, ¿no? Es pulirlo, quitarle lo innecesario y aclararlo, dejar que el texto brille por sí mismo, porque el texto ya tiene ideas brillantes que son las que le dio el autor. Pero hasta aquí me he quedado con el texto. Hay otros detalles que también hace falta ver. Como por ejemplo ¿qué problema le ven?
¿Qué le ven? ¿Qué se ríen? Aparte, hay un problema, el vuelco de un camión con melones corta la AP7. Esto en edición se llama cola, es una línea cola. No debería de quedar aquí tan fácil como que cierren un poco la interletra para que quede en una aparte del texto, les digo. Estas colitas no deben quedar, estas famosas colas. Esto se conoce como cuidado de la edición y es en el último momento cuando tienen que estarse revisando y eliminando un montón de problemas. Vamos a ver, a simple vista no se trata de leer, sino de ver qué le falta a este escrito. Se fue, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué le falta al escrito? ¿Qué ven? Pues digo, no hay mayor cosa, si no lo leemos no sabemos más que. No tiene, pues es un texto sin chiste. Pero, vamos a ver, no destaca ningún texto por encima del otro, todo es parejito, todo es plano, no hay nada más importante, tiene negritas, pero no sabemos si están destacando ideas o no, o nada más son palabras. Nadie se molestó en extraer lo importante. Esto, así tal como lo escribió, lo entregan. Quiero decir que esto es de una página web. Se escribió en Word y no se formó tipográficamente, tal cual, porque ahora con la computadora muchos se creen editores y entonces ya lo hago en Word y así ya publico el libro, sin más trabajo editorial. Está justificado como libro y el hilo de la lectura se dificulta por los distractores que se crean. ¿Qué pasa si se tiene en cuenta un corrector? De esta hoja, de esta página, podemos encontrarnos con una página así. ¿No cambia? Están las ideas destacadas, hay apoyos visuales, hay tipografía, hay color como apoyo tipográfico. Entonces vean la diferencia, es la misma página, pero una trabajada profesionalmente y otra dejándole la importancia solamente al texto, a las ideas del que escribe, y vamos a ver si las ideas efectivamente están claras o son abusivas en la construcción y en todo lo demás que habíamos dicho. En el aspecto visual también tiene que verlo el corrector, también tiene que ver cómo le facilito la lectura al lector, valga la redundancia. Para esto, y es prácticamente para terminar la charla y dar pie para que ustedes también compartan, esta parte muy importante de las tantas que tiene que ver la corrección es el espacio. Si el corrector no corrige, no se fija en los espacios, nadie lo va a hacer. No es trabajo del autor, no es trabajo del traductor, no es trabajo ni siquiera del diseñador. El corrector tiene que ir pensando en piensa hacia adelante. Este texto que tengo aquí, ¿cómo va a salir? ¿Cómo le va a llegar al lector? Y tiene que ir viendo qué es lo que voy a hacer. El editor, por supuesto, tiene que estar al pendiente de esto. Se ha puesto de moda el que ya no existe la sangría, y vamos a ver por qué. Sin sangría tenemos el texto anterior, un texto asfixiante, una página asfixiante que no le permite al lector a que se acerque a él. Entonces vamos a ver diferentes clases de sangría para que ustedes aprendan a identificarlas nada más. Tenemos la sangría española o el párrafo español, depende cómo lo quieran identificar, o como sangría o como párrafo, que es lo que nos enseñan en la escuela. Esto es al principio de cada párrafo se deja un espacio, esa es la sangría, se sangra el texto. Nos enseñaron 3 crucecitas y ahí viene el texto, ¿no? Hay una norma de estilo, una tradición en la norma de estilo que dice después de un blanco no hay sangría, pero como es una norma de estilo,
pues pueden hacerlo y pueden no hacerlo. O sea, empieza el párrafo y puede estar sangrado como este o puede no estar sangrado. ¿Y por qué? Entonces dicen después de un blanco no hay sangría, porque tenemos la sangría americana o el párrafo americano. Y ese justamente, díganme ustedes cuál es la diferencia entre uno y otro. Una línea en blanco. Esa línea en blanco es la sangría. O sea, la sangría lo que le importa es separar párrafos, que se note la separación de los párrafos. Luego tenemos el espacio, por eso es importante el espacio para separar palabras. Hay palabras que juntas nos dan un significado y separadas nos dan otro. Así como tenemos que separar palabras cuando es lo debido, también tenemos que separar párrafos. Si no separamos párrafos nos va a provocar lo que ya vimos, y este es el párrafo americano. Esta línea que con mucha frecuencia la utilizan, por eso es por lo que dicen ya no se usa la sangría, porque están usando esta, y esta es la sangría, esta línea en blanco es sangría. Y por eso es por lo que en la tradición dicen después de un blanco no hay sangría, por esto, no hay sangría española, pero sí hay sangría de la otra. Y como es un estilo editorial, pues si quieren pueden hacer esto o pueden hacer esto. En la computadora, si van a utilizar la capitular, no pueden, tienen que usar necesariamente no pueden utilizar capitular con sangría española. Necesariamente tiene que ser con la sangría americana por esta tradición que les digo. Pero tenemos, no nada más se queda aquí, no nada más tenemos 2 sangrías, tenemos otra, tenemos más. Tenemos la sangría alemana o el párrafo alemán, y casi no lo utilizan, pero no lo conocen y no saben para qué. Vamos a ver si encuentran ustedes la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de las 2 anteriores? A ver, ¿cómo? Pero sí se nota el cambio de párrafo, ¿no? A diferencia, o sea, no tiene ni línea en blanco ni al inicio, pero lo tiene al final. Acuérdense, una sangría es para hacer notar el cambio de párrafo. Entonces aquí estamos haciendo notar este cambio de párrafo, pero con este espacio. Y este es un trabajo muy importante de edición, porque si el texto termina aquí, ya se confundió. Mientras lo veamos en la computadora podemos identificar que hay un cambio. Si utilizan las opciones, el fin de párrafo, pueden identificarlo. Pero si lo ven en papel o no utilizan la versión de fin de párrafo, ya no lo identificaron. Y entonces se pierde y se convierte en todo un texto de corrido. Este trabajo lo tiene que hacer el corrector con el diseñador. Vigilar que estos espacios siempre queden. Siempre el lector tiene que identificar el cambio de párrafo. Ya sea se aumentan palabras, se quitan palabras, no se soluciona cerrando o abriendo, que es lo que suelen hacer los diseñadores en automático, o cierran o abren el párrafo completo. A veces hay que hacerlo por palabra o por línea, pero el corrector es el que tiene que ver. A lo mejor quito preposiciones que no van, a lo mejor está un sin embargo y le pongo el para y ya el pero digo y ya lo solucioné. Hay algunas formas que se pueden ajustar, pero lo que importa es que esto se utilice. No se acostumbra en textos muy largos como libros, porque sí es pesadísimo, pero sí en publicidad. Y muchos diseñadores utilizan en publicidad, pero no saben que tienen que vigilar esto. Entonces es parte de un trabajo que se tiene que ver. Y tenemos otro que ustedes seguramente lo conocen porque este es muy utilizado, que es la sangría francesa, el párrafo francés. A diferencia del español, donde se sangra el principio de cada párrafo, en la sangría francesa se sangra la segunda y las subsiguientes líneas. Aquí está muy leve la sangría, pero esto se los dan en automático. Por lo regular se utiliza para glosario, para bibliografía, para identificar algunos términos. Para un libro, si habrán visto al principio, muchos sacaban libros con sangría francesa y es muy pesado, muy molesto, realmente. Pero para texto, aunque sea largo, pero identificando secciones, o sea, les digo, en una bibliografía, es muy propia la sangría francesa.
Y tenemos todavía una más. El párrafo abando o párrafo en bandera. Esto lo utilizan mucho en el trabajo académico. Seguramente lo han visto cuando van a componer con citas textuales, que también es una norma de estilo que dice que cuando van a meter una cita textual, un entrecomillado, si es menos de 5 líneas, lo continúan en el mismo párrafo con las comillas, pero si es más de 5, ya lo mandan al párrafo aparte o párrafo abando. Aquí hay que hablar de que nuestro pensamiento todavía sigue en tiempos AC, en tiempos antes de la computadora, y tenemos que pensar en tiempos DC, después de la computadora. ¿De qué líneas hablamos? Cuando piensan en 5 líneas, están pensando en su máquina Olivetti, donde era monotipo y eran 5 líneas y no había de otra. Ahora estamos en la computadora. ¿Cuántas líneas? Pues depende de cuál sea mi ancho, depende de qué tipo de letra utilice, de qué tamaño utilice, de qué interlínea utilice. Entonces ya no hablamos de líneas, sino tendríamos que hablar de palabras. Y eso, como es una norma de estilo, es muy relativo, porque hay quienes desde una palabra la mandan a párrafo abando. En libros del Colegio de México, como se trata de destacar la parte histórica, puede estar una frase en bando, una frasecita, 2 líneas, y está perfectamente bien resaltado. Entonces, estoy insistiendo por la diferencia entre el estilo editorial y la norma ortográfica, y el estilo editorial es cambiante, ese no depende de una sola forma. Aquí lo que importa cuando se va a utilizar, porque con este pensamiento DC ya no es necesario esto que siguen arrastrando de las comillas, que si abres con estas comillas y luego pones las otras comillas y luego pones las otras comillas simples y luego o sea, es un exceso, es un cochinero tipográfico. No hace falta, porque aquí con este párrafo ya no necesitan las comillas. ¿O para qué quieren las comillas? A menos que pongan una nota, una flechita y digan esto es una cita. O sea, ya es más que claro. Tiene un tamaño distinto al del cuerpo del texto. Tiene un blanco de este lado, una sangría antes y después. Puede ser que lo corran al final o puede ser que se aísle, como en este caso, pero con todo eso ya se nota. Si además de eso aquí amerita unas comillas, entonces aquí ya ponen las comillas y ya no es necesario que pongan sus comillas simples. Como dicen, abres con comillas dobles, luego comillas simples y luego todavía si hay otra cosa. O sea, es que eso no es pensar en el lector, es complicarle la existencia al lector. Hay que hacerlo más sencillo. Y el último párrafo, aunque en cuestión de diseño podemos encontrarnos más, es el párrafo en piña, que por lo regular se acostumbra para un colofón. Esto también es manual, se tiene que ir formando y es lo que va a cerrar el libro, el colofón que viene de la cola para cerrar el libro, ¿no? Entonces estas son algunos de los párrafos, algunas de las cosas que como correctores también tenemos que cuidar, no nada más el texto, sino muchos otros detalles de todo, que no podemos hablar de todos ellos en este momento. Entonces, yo digo que el corrector es como estos animalitos en este efecto camuflaje que hay. Si bien el corrector tiene que ser visible, es decir, tiene que reconocerse el trabajo que hace, tiene que saberse que si es un trabajo profesional, es un trabajo especializado para el que hay que capacitarse, pero en el texto tiene que ser invisible, no se debe notar la mano, no puede notarse. Lo que hemos visto, no hay presencia de corrector, por eso se llama el trabajo invisible, se nota cuando no está hecho, no se nota cuando está hecho. Aquí pueden identificar a los animales, a los búhos. Aquí tenemos al búho. Aquí se alcanzan a ver por sus patas, pero no se ve. Y aquí, ¿cómo se pierde? Este para mí es como debería de ser el trabajo del corrector.
Y entonces, pues hasta aquí les doy para que charlemos con ustedes. Muchas gracias. Seguimos platicando, pero aprovecho para invitarlos a la celebración del Día Internacional de la Corrección de Estilo. El Día de la Corrección de Estilo es el próximo 27 de octubre, pero en México el 27 de octubre es el Día de la Corrección, pero en México le dedicamos todo un día completo. Esta vez va a ser el 7 de noviembre en la Cámara de la Industria Editorial. Vamos a tener conferencias, talleres, mesas de discusión y convivencia. Entonces los invito a que se comuniquen para que estén en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lilia. Una charla muy amena y muy instructiva. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Como tenemos también gente que nos está siguiendo en el streaming, necesitamos hacer las preguntas en el micrófono para que se escuchen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Por favor. Yo tengo una duda de si en el texto original viene con ciertas sangrías, ¿esas se respetan o también se pueden cambiar? En esta parte el autor no tiene ya nada que ver. El autor tiene que ver con el contenido. La manera como se va a presentar, cómo va a salir, cómo se le va a dar al lector, eso forma parte del trabajo editorial. Y es un trabajo conjunto entre el editor, el diseñador y a veces el corrector. Si al corrector le dicen, este es el estilo editorial que utilizamos, ese lo debe respetar. Si no hay instrucciones de cómo, entonces él ya tiene una formación y una información que le va a dar ese estilo. ¿Alguien más? Hola, yo quiero saber si se puede combinar la sangría española con la americana, con la segunda es americana. No veo la razón para qué combinar, o una u otra. Lo que a mi modo de ver, mi impresión, porque lo hacen con mucha frecuencia, desde mi punto de vista es que me da la impresión que no midieron el contenido del texto y que lo que tratan de hacer es llenar esa página. Y entonces por eso entre más espacio le pongo, más lo lleno. ¿Sería incorrecto? No hay cuestión de corrección. Aquí no es correcto o incorrecto. En un estilo, el estilo es la forma peculiar de ser de algo, la forma personal. O sea, tu manera de vestir y la manera mía de vestir, no hay correcto, no hay quien esté bien y quien esté mal. Es el uso que cada quien le da, la forma de ser de cada quien. Entonces, si tú quieres, lo puedes combinar, pero habría que ver cómo tratar de ser más sencillo, ¿no? O sea, sin estar tan rebuscado con todo lo que hagas. Gracias. ¿Nada más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo quería hacer una pregunta. Perdón. No tengan miedo, porque nos tienen mucho miedo a los correctores. En nuestro trabajo de traductor, buenas tardes, quería saber qué tan útiles son para entregar una versión más pulida los manuales de estilo para estudiarlos. ¿Los recomienda o cómo podemos mejorar en cuestión de estilo? O si dejamos todo al editor a la hora de entregar una versión de nuestra traducción. Aquí es un problema acerca de identificar qué es el estilo. Sí. ¿Qué es el estilo? Porque el estilo, les decía, es la forma
personal de ser o hacer algo. En el manual de estilo editorial, en la política editorial, los principios editoriales tienen su propia forma de hacerlo. Entonces, no es de que sea que estudiarlos o no, sino hay que revisarlos. Por ejemplo, en un manual de estilo le van a decir, los títulos, aquí los pones en negritas, en mayúsculas y minúsculas, y en otro lado le dicen los títulos, los pones todos con mayúsculas y van en blancas. Entonces, no es estudiarlo, sino es tú aquí cómo lo quieres hacer. Y entonces, en eso se va uno basando. Pero eso lo tiene que hacer el traductor. Pero el trabajo de traducción está entrando en el proceso editorial como original. Conste que la definición de original dice que no es copia ni traducción. Sin embargo, no es lo primero que escribe el autor ni lo primero que traduce el traductor, porque tanto el autor tiene que vigilar su trabajo para pulirlo, hacer lo que le llamo la triada de la buena escritura, es decir, escribir, leer, corregir y volver a escribir las veces que sean necesarias, como el traductor ahora con la norma UNE europea, en donde otros ojos son los encargados, el traductor tiene que hacer su propio control de calidad, pero no es el último. Tienen que haber otros ojos que revisen lo que vio el traductor. Si todos estamos de acuerdo, es como el reloj, como las piezas del reloj, todos vamos hacia lo mismo y todos vamos adelantando. El problema es dividir y no enterarse, no saber quién es el que sigue después de uno, ¿no? Este es un trabajo de sistemas, todos estamos metidos en ellos. Uh-huh. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, mi pregunta también iba más o menos en ese sentido en cuanto a la labor del traductor. Muchas veces dentro del proceso de trabajo de la traducción cuesta trabajo desligarse del original, ¿no? Como hacerla a un lado y dejar un texto en la lengua de llegada que se sustente por sí mismo, ¿no? ¿Hay algún tipo de prácticas de revisión que podrían ser útiles en la labor específica del traductor para entregar esa versión, entendiendo justo esta parte que siempre va a haber otros ojos necesariamente después, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo que tiene, ¿no? La mejor manera es el descansar el texto, igual que lo que hace el escritor. Cuando uno escribe algo, está con la idea aquí. O sea, antes de escribir en papel, en computadora, o como sea, lo escribe en la mente. Cuando lo revisa, cuando lo va a leer, es la mente la que sigue trabajando, no es el papel. Lo que uno tiene que hacer es descansar, alejarse de eso y tratar de cambiarse de lugar y ponerse como lector. O sea, finalmente estamos entre eso, entre autor y lector, y es el mismo trabajo que hace el traductor. Lo vuelve a leer, pero ahora con ojos de lector, sin estar pensando ni en el texto original ni en lo que yo quise decir. Esa sería la manera. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Ana Lilia. Queremos aprovechar también para reiterarles nuestras siguientes charlas. La del 18 de noviembre, que tiene que ver con los periplos del perito traductor, y del 16 de diciembre, que tratará sobre la traducción de cómic. Entonces, si tuvieran oportunidad de acompañarnos nuevamente, aquí estaremos. Y pues nuevamente muchas gracias y un aplauso también nuevamente para Ana Lilia, por favor.